Nuevamente quiero saludarles en este proyecto que hemos iniciado, Cristo aquí y ahora, que la intención que tiene es simplemente dar algunas herramientas, podernos adiestrar en la palabra de nuestro Dios, con los consejos que están en la palabra, pero tratando de articularlos de manera pertinente para nuestro caminar día a día. Hoy quiero compartir con ustedes acerca del perdón. No podemos negar que la historia humana está llena de desencuentros. Nosotros podemos comprender que de manera voluntaria o involuntaria hacemos cosas que ponen en riesgo la convivencia entre nosotros, la fraternidad, la unión que tenemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la iglesia misma, porque basta una ideología diferente. No se necesita una agresión, no se necesita un desplante, basta una desatención, una acción equivocada, un error para herir el corazón de las demás personas, porque las personas luego tenemos expectativas entre nosotros de lo que tiene que hacer la persona conmigo, que a veces cuando no se cumple esa expectativa que yo tengo, simplemente mi corazón se queda herido. Y una de las particularidades del ser humano es que recordamos todo. Entonces, eso es algo que tenemos que reinterpretar, porque una circunstancia de la vida es que ningún hecho se puede revertir. Esa es una realidad que a veces, aunque es tan lógico, tan obvio, no nos damos cuenta de que la persona no puede hacer nada por revertir el hecho que realizó. La única manera de continuar nuestra convivencia, nuestra buena relación, de establecer nuevamente nuestros lazos de unión, es a través de la capacidad de perdonar. Perdonar es regalar otra oportunidad. No rompe la irreversibilidad de los actos. Los actos son hechos, es decir, la palabra misma lo dice, ya se hicieron. No podemos revertir absolutamente nada. Si tuve una agresión, si tuve un insulto, una desatención, una circunstancia en la que me vi afectado por aquella persona, no tenemos la capacidad de revertir los actos, pero sí la capacidad de perdonar. Y perdonar, como decía, es regalar oportunidades, porque permite que vaya nuestra relación más allá de nuestro orgullo personal. Tenemos la capacidad de sobreponernos de cualquier tragedia. Dios nos ha dado la capacidad de que, aunque nos haya ocurrido lo que nos haya ocurrido, sobreponernos y crecer y salir más allá. Nuestra sociedad ha entendido lo importante que es el perdón. A nivel nacional, a nivel internacional, se levantan comisiones de paz entre las naciones. Hay intermediarios en medio de las guerras, hay diplomáticos que buscan restablecer la relación entre los países. En medio de las guerras incluso se otorga el perdón, se concede la gracia de decir, pues sí, te equivocaste, pues sí, pasó esto, pero vamos a hacer un tratado de paz. Cuando hay crímenes, incluso hay personas que tienen la capacidad de perdonar a aquellas personas que les hicieron tanto daño. Todas estas cosas son esfuerzos por la unidad, por no distanciarnos, por lograr la convivencia. De acuerdo a la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vemos una progresión en el perdón que va desde lo colectivo a lo personal. En el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Israel como un todo, donde un dirigente va a guiar al pueblo completo hacia la tierra prometida, donde les va a instruir la palabra de Dios, donde es todo el pueblo el que está delante de Dios en santidad, pero si una persona peca, todo el pueblo sufre las consecuencias. Entonces se ve de manera colectiva, y el perdón en la perspectiva del Antiguo Testamento tiene que ver con eso, con la colectividad. Es Dios y el pueblo, y el pecado, precisamente cuando alguien cometía algún error, cometía alguna falta, dice la palabra que era aislada esa persona, que la sacaban del campamento,
que era cortada del pueblo, y esa era una tragedia, porque no pertenecer al pueblo era una tragedia realmente que ocurría con esa persona. Y en el Nuevo Testamento las relaciones son más personales, es más un tú y yo, es más un Dios y yo, mi relación personal con el Señor. Allí vemos que las personas directamente van recibiendo el perdón de Dios. Tus pecados te son perdonados. Jesús desborda las expectativas del pecador, porque el pecador que vemos en la Biblia, a los que Jesús se les acerca y que estaban marginados por ser publicanos, por ser rameras, por ser pecadores, por ser discapacitados, era una situación una condición que les hacía verse como pecadores, como cortados del pueblo. Tú no tienes salud porque algo hicieron tus padres, porque algo has de haber hecho tú. Entonces Jesús desborda las expectativas del pecador de recibir el perdón, porque da salud, da sanidad y da perdón también. Perdonar entonces no es algo obvio, no es algo banal, no es algo sencillo, no es un atributo humano, sino divino, que Dios nos ha dado esa capacidad de perdonar. El perdón no desaparece al agravio. El perdón no quita el dolor. El daño nunca deja de ocurrir, pero el perdón deja de marcar negativamente nuestra relación con esa persona, con el ofensor, con el ofendido. Y cuando perdonamos a alguien, lo que estamos diciéndole es: considero más importante tu vida, tu persona, que tus actos. Es decir, eres más importante que lo que me hiciste. Por eso podemos continuar, podemos salir adelante, vamos a darnos otra oportunidad. Perdonar no significa anestesiar el dolor ni evadirlo, no es cerrar nuestros ojos, es un don que hace un recorrido, porque la palabra, el perdón está compuesto de dos palabras. Per, en nuestro latín, en nuestra lengua, viene del latín per, que tiene que ver con una reinterpretación de lo que ocurrió. Es decir, no es el hecho crudo tal y como pasó, la circunstancia concreta, sino cómo reinterpretas eso que ocurrió. Eso significa perdonar. Traer a la memoria, pero no tal y como ocurrió, sino ver otras posibilidades. Dar a la persona una justificación, es decir, no eres inocente por lo que me hiciste, pero yo hoy quiero abrirme más allá al hecho en concreto, es reinterpretar lo sucedido y hacer una catarsis que nos siga abriendo hacia un futuro compartido. Es decir, yo quiero seguir compartiendo mi futuro contigo. Las sociedades tienen que estructurar muchas cosas para el perdón, y es muy difícil en las sociedades que no tienen una tradición cristiana. Las sociedades que tienen una tradición cristiana son más flexibles, porque Jesús fue un pregonero del perdón. Y entonces el cristianismo tiene mucho que abonar, mucho que aportar a favor de la paz, a favor de la resolución de conflictos. Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, no los pacíficos, los pacificadores, los que tienen la capacidad de poner paz en medio de un conflicto. La dimensión personal del perdón, la dimensión que tiene que ver con las deudas, con las ofensas, que tiene que ver con el olvido de la culpa, no porque haya una amnesia, sino porque decido ya no volver a recordar esto de la misma manera en la que me siento ofendido, sino que decido llevar nuestra relación a un punto más allá. Nos lleva desde la situación personal hacia la colectiva. Perdonar, el ser humano debe aprender a perdonar y a pedirle perdón a Dios de manera personal, pero también debe de aprender a pedir perdón por su ciudad, por su familia, por sus padres, por las acciones que nuestros seres queridos cometen en la vida día a día, porque solamente un corazón generoso puede superar cualquier agravio. No se trata solamente de que Dios nos perdone a nosotros, sino de que tengamos la capacidad de perdonar. Jesús dice:
al final de la oración tradicionalmente conocida como el Padre Nuestro, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Superemos los agravios, vayamos hacia la pacificación, logremos tener una vida en la que las personas sean más importantes que sus actos. Solamente así podremos tener un futuro con aquellas personas a quienes amamos, y que tal vez se abre la posibilidad para que nosotros en determinado momento en que nos equivoquemos, en que omitamos algo en nuestras relaciones personales, la otra persona tenga también la capacidad de perdonar. Y espero que Dios nos bendiga, porque el perdón es un acto de salida, es decir, es lo que yo estoy haciendo. Yo te amo, te doy este don de reinterpretar lo que ocurrió entre nosotros, porque no estoy esperando a que tú hagas acciones a favor de nuestra relación. Simplemente es una decisión de salida. Tiene que ver conmigo, no contigo, no con lo que tú hagas o dejes de hacer. Si tú me sigues amando o si tú me sigues odiando, yo te perdono, porque tiene que ver conmigo. Yo te doy la oportunidad de reinterpretar lo que ocurre, porque es más importante tu persona, es más importante lo que tú eres que lo que tú has hecho, porque te puedes equivocar y yo no puedo mover mi pasado. Lo que sí puedo hacer es mover hacia el futuro a través de que replanteemos nuestra relación, haciendo que esto sea una bella lección para seguir adelante. Bienaventurados los pacificadores, que Dios les bendiga.